Bueno, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a el sexto video, la sexta clase de Teoría del Estado dentro del curso de prefacultativo en la materia de Teoría del Estado. Me presento nuevamente, soy el magíster Gustavo Aguilar Camacho, abogado. Y bueno, vamos a continuar con lo que tenemos pendiente. Quiero agradecer nuevamente su participación, que se den la molestia de revisar este video. Y bueno, espero que les sea de utilidad como los que ya lo vieron y los que van a verlo, los siguientes videos que van a ver. Muchas gracias y vamos a continuar. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, Dirección de Admisión Facultativa, en este caso para la carrera de Derecho. Entonces, estábamos en el capítulo 3, nosotros lo estamos manejando como el tema 3, Estado, Poder y Gobierno, del libro de Norberto Bobbio, ¿sí? El libro que venimos trabajando durante todo este tiempo, del cual va a salir el examen, el curso prefacultativo, y bueno. Y ahora nos toca hablar sobre el fundamento del poder. El fundamento del poder, referente básicamente a todo lo que venimos explicando en los videos precedentes y todo lo que ustedes han podido revisar a partir de su respectiva lectura. Y en relación a ello, pues vamos a empezar hablando del problema de la legitimidad. Y sobre este problema mencionamos que el problema de la justificación del poder nace de la pregunta, admitiendo que el poder político sea el poder que dispone el uso exclusivo de la fuerza, abro paréntesis, conforme lo que hemos explicado en el video anterior, cierro paréntesis, en un determinado grupo social es suficiente la fuerza para hacerlo, para aceptar por aquellas personas sobre las cuales se ejerce, para persuadir a sus destinatarios a obedecerlos. ¿Sí? En otras palabras, es decir, el poder público se respalda con el uso de la fuerza. ¿Es suficiente solamente eso para los destinatarios, para que lo cumplan? Esa es la pregunta. Algo que nosotros ya lo habíamos mencionado en una clase anterior, ¿sí? Referente a ello. ¿Será suficiente? Y sobre esto tenemos dos respuestas, al menos encontramos dos respuestas. Según si se interpreta como una pregunta sobre lo que el poder es de hecho o sobre lo que debería ser. Es decir, sobre lo que es el derecho, el hecho, mejor dicho, sobre lo que es el poder como un hecho en particular, es el cual se analiza, o sobre cómo debería ser el poder. Recordando nuevamente que según nuestra dinámica, tenemos que en la página citamos la página donde extraemos la respectiva cita. Entonces, en este caso, la página 117. Y bueno, también en la página 117 y también dentro de este mismo criterio que es el problema de la legitimidad, señalamos que no siempre se logra entender si quienes se plantea el problema de la relación entre el poder y la fuerza suponga un problema de mera efectividad, en el sentido de que el poder basado solamente en la fuerza no puede durar, o también un problema de legitimidad, en el sentido de que un poder basado únicamente en la fuerza, de hecho, puede ser efectivo, pero no puede ser considerado legítimo. Una cosa es sostener que el poder político no pueda ser únicamente fuerte en el sentido de que no es posible. Y otra cosa es diferente en el sentido, pues muy diferente, es que no puede ser solamente fuerte en el sentido que no es lícito. A ver, entonces partimos de una premisa en la cual entendemos de que sabemos que el poder político tenemos respalda sobre el uso de la fuerza. Si solamente mantenemos de que es legítimo el poder mientras se lo puede ejercer, vamos por un camino. Y si vamos por otro camino en el sentido de que es legítimo
siempre que esté respaldado o considerado de otras cuestiones, sería otro lugar, otra situación. Por eso es lo que bueno, citamos de la referencia de Norberto Bobbio, en el sentido de la relación del poder y la fuerza, que es su efectividad. Sobre el primer criterio es, si el poder es efectivo, vale, ¿sí? El poder es efectivo, se cumple el criterio. Y por otro lado, el segundo criterio es sobre la legitimidad respaldada de otros criterios que se complementan a la efectividad, ¿sí? Y eso es lo que básicamente nos plantea este problema que estamos citando de Bobbio, ¿sí? Nuevamente, un poder político, ¿será que no solamente puede ser únicamente perdón, mejor dicho, el poder político no puede ser únicamente fuerte, en el sentido de que no es posible, ¿sí? Ya vamos a entender entonces por el lado de la legitimidad. Y otra cosa es que no puede ser solamente fuerte en el sentido de que no es lícito, porque si no es lícito, es ilegítimo. 117 de el libro de Norberto Bobbio. Ahora bien, el punto de vista de los destinatarios del poder, muy importante, es decir, a quienes se les presenta el poder y la disyuntiva de este. El mismo cuestionamiento ha sido visto como problema de la obligación política, pero también el problema de la obligación política puede ser planteado como análisis de las razones por las cuales se obedecen las órdenes de quien detenta un cierto tipo de poder, como determinación de los casos en los cuales se debe obedecer y de los casos en los que es lícita la desobediencia o la obediencia pasiva. ¿Sí? Entonces, ya ingresamos inclusive a mencionar un elemento más que se involucra dentro del detalle de la legitimidad, del problema de la legitimidad, que es el destinatario del poder. Esto nos plantea, obviamente, incipientemente Bobbio, en la página 117 y 118 de su libro. Y un criterio que esto también es analizado conforme a la filosofía política, a lo que hemos revisado en videos precedentes, ¿sí? Del cual habíamos hablado de la distinción entre la ciencia política y la filosofía política. Y habíamos hablado que una de las connotaciones precisamente de la filosofía política es esto, hablar sobre el problema de la legitimidad. Considerar que su tarea es plantearse el problema del fundamento del poder, se ha inclinado a negar que un poder únicamente fuerte, independientemente del hecho de que sea capaz de durar, pueda ser justificado. Sí, es decir, independientemente de su durabilidad y su efectividad, se puede justificar el poder que estamos manejando. Eso nos plantea el hipotético o el punto de análisis de la filosofía política. De aquí ya la distinción no es analítica, sino axiológica. Sí, ingresa a un campo de los valores entre poder legítimo, por un lado, el que cumple con todo este detalle que venimos explicando, y el poder legítimo, el que no lo hace. Entonces, al respecto, ya nos salimos, obviamente, de la esfera de la ciencia política, al menos para este criterio en particular, relacionado a la axiología, y ingresamos al criterio de la filosofía política. Citamos a San Agustín, ¿sí? En el famoso fragmento sobre el cual se ha vertido una infinidad de comentarios. Sin la justicia que sea en realidad los reinos, sino sin la justicia, ¿qué sería de la realidad de los reinos? Si no bandas de ladrones. ¿Y qué son bandas de ladrones sino pequeños reinos? ¿Sí? Entonces, aquí hay una relación, obviamente, de cuál es el indicador axiológico que maneja San Agustín para determinar esto sobre la legitimidad, es la justicia. ¿Sí? Y el cual, obviamente, hablar sobre la justicia, pues básicamente también ingresa a un campo axiológico.
porque justicia para uno puede significar injusto para otro, pero es otro debate, ¿sí? Otro debate. Sin embargo, ¿qué nos dice? Que la justicia marca la distinción en relación a un reino de una banda. Página 118, la cita que hace Norberto Bobbio de San Agustín. Y también cita a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Recurre al ejemplo del bandido. Si un bandido me sorprende en un bosque, estaré, no solamente por la fuerza, sino aún pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa. Porque, en fin, también la pistola que él tiene es un poder. Es decir, ¿qué involucra esta relación del poder solamente respaldado con la fuerza, como nos plantea Jean-Georges Rousseau, citado por Bobbio? Es que no solamente es que te constriña por medio de la activación de esta fuerza, ¿sí? Es decir, golpes, empujones, sometimiento, sino que ya la amenaza se considera dentro de este parámetro. Es decir, si está siendo amenazado con un arma, pues a partir del arma la persona también actuará conforme a lo que dispone la persona que tiene el arma. No le está disparando, pero le está haciendo caso, ¿por qué? Por miedo a que le dispare, ¿sí? Por miedo a que use el arma en contra suya. Por eso le hace caso. Entonces, dentro de este criterio del uso de la fuerza, no solamente no solamente se consiste la materialización del uso de la fuerza, sino también la amenaza de este uso de la fuerza. Y para ello, continuando con esta idea, mejor dicho, vamos a citar a Jean Bodin, ¿sí? El Estado, para Jean Bodin, es el gobierno justo que se ejerce. 119 del libro de Norberto Bobbio. Y también vamos a citar a Thomas Hobbes, ¿sí? Que afirma que por la seguridad de los súbditos, que es el fin superior del Estado, y en consecuencia de las instituciones del poder político, es necesario que alguien, no importa si sea una persona física o una asamblea, detente legítimamente el Estado, el poder supremo. Que destacamos el criterio de detente legítimamente en el Estado el poder supremo. Y bueno, en este sentido que mencionamos, eh, básicamente esta situación, esta relación relativa a involucrar el criterio de legitimidad referente o relacionado al criterio de la efectividad únicamente o efectividad y legitimidad por el otro. Esto citando a Thomas Hobbes. Y bueno, en ese sentido, también podemos continuar con la explicación, también citando la página 119 del libro, del referido libro, y mencionamos lo siguiente. Durante siglos se ha hecho la distinción entre el poder político bueno y el poder político malo. Ya ingresar a manejar este criterio de poder político bueno y poder político malo, pues ya nos da una idea de que es una cuestión de carácter axiológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, bajo una escala valorativa para uno puede ser bueno una situación y bajo otra escala valorativa bueno puede significar otra situación en relación a eh, y entenderlo en lo contrario que sea negativo, es decir, que sea malo. Entonces, en ese sentido, ¿qué más mencionamos? También citando en la página 119 y también citando a nuestro querido Thomas Hobbes, decimos que obviamente recordamos que Thomas Hobbes es teórico de la obediencia absoluta y afirma que el usurpador, es decir,
el príncipe legítimo debe ser tratado como un enemigo. Por lo cual ya nos marca un camino del cual se genera ya, se involucra dentro del criterio del poder y de su relación sobre el poder, conforme nos plantea Thomas Hobbes, el criterio de legitimidad, por el cual es legítimo, si es legítimo, mejor dicho, obviamente será pues un amigo, ¿sí? Un amigo. Y en cambio, si lo es lo contrario, si es ilegítimo, pues será enemigo. ¿Por qué? Porque estaría usurpando, obviamente, el poder y estaría obligando a la obediencia por medios que de los cuales no terminarían siendo los que respaldarían bajo criterios e indicadores axiológicos. Pero bueno, seguimos como continuamos, mejor dicho, con la explicación de Hobbes, o mejor dicho, con la explicación de Norberto Bobbio, y cita en este caso a otro destacado pensador referente puntualmente a ello, al análisis sobre el poder y toda esta cuestión de su legitimidad, que es Gaetano Mosca. Gaetano Mosca. Seguramente a una persona que lo van a escuchar, lo van a analizar en ulteriores clases y seguramente ya en el desarrollo de su educación universitaria. Pues bueno, con Gaetano Mosca podemos hablar que llamó una expresión afortunada a la fórmula política, explicando que en todas las sociedades discretamente numerosas y llegadas a un cierto grado de cultura, hasta ahora sucedido, que la clase política no justifica exclusivamente su poder únicamente con la posesión de hecho, sino que busca darle una base moral y legal, haciendo emanar como una consecuencia necesaria de doctrinas y creencias generalmente reconocidas y aceptadas en la sociedad que esa clase política dirige. Entonces, ¿qué mencionamos sobre esto? Pues ya empezamos, o continuamos, mejor dicho, ya involucrando criterios de los cuales respaldan la idea de legitimidad. Por lo cual, citamos, pues, destacamos ciertos criterios como que no solamente sucede o solamente alcanza una posesión del poder de facto, ¿sí? De hecho, sino que para ello también es necesario que se involucre otros criterios, ¿sí? Que se le busque dar una justificación u otras justificaciones adicionales, de las cuales podemos mencionar que tengan una base moral, ¿sí? Una justificación en el ámbito moral, que el juez, que se llama que el que detenta el poder moralmente tiene pues una relación, un respaldo moral, y por otro lado podemos mencionar que tiene una base legal, la cual tenga una justificación a partir de normas jurídicas, y a partir de estas normas jurídicas, pues esta situación genere una suerte de legitimación en relación a la persona que está gobernando, ¿no? A quien está detentando el poder. Esto lo hemos citado del libro de Gaetano Mosca, ¿sí? Mejor dicho, del libro de Norberto Bobbio, que ha sido una cita de Gaetano Mosca. Esto en la página 120, conforme a lo que venimos explicando en relación a al desarrollo sobre el problema de legitimidad. Y continuamos con esta situación y señalamos lo siguiente. Sin ser exhaustivos, podemos indicar por lo menos 6 que reclaman las parejas antitéticas a 3 grandes principios unificantes, ¿sí? Es decir, ¿cómo podemos justificar cómo podemos legitimar un gobierno a partir de 6 criterios de los cuales
se agrupan en tres indicadores. Uno será la voluntad, otro la naturaleza y otro la historia. Ahora bien, sobre ello vamos a ingresar, a explicar. Y vamos por el primer indicador, que es la voluntad. Y sobre este se desprenden dos criterios, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo vamos a explicar. Entonces, el primer indicador será la voluntad. Y citamos y decimos, los dos principios de legitimidad que se reclaman a una voluntad superior son los recordados por Gaetano Mosca, ¿sí? Que previamente lo hemos citado. Los gobernantes reciben su poder de la voluntad de Dios o de la voluntad del pueblo, ¿sí? Entonces, es una voluntad que ha recibido el gobernante, o bien de Dios por un lado, o bien del pueblo por el otro. Y ahí entonces entendemos por qué manejamos el indicador de voluntad. La fórmula clásica de este tipo de legitimación es la hobbesiana, ¿sí? De Thomas Hobbes. No es la razón, sino la autoridad la que hace a la ley. Pero una pregunta, ¿cuál es la fuente última de la autoridad? ¿Cuál será entonces la fuente última de la autoridad? En una concepción descendiente de poder, concibiendo la estructura de poder como una pirámide, el poder baja de la vértice a la base, la autoridad última es la voluntad de Dios, o en una concepción ascendente de acuerdo con la cual el poder sube de la base a la vértice, ¿sí? La autoridad última es la voluntad del pueblo. En algunas doctrinas se refuerzan entre sí. Vox populi, vox dei, ¿sí? La voz del pueblo y la voz de Dios. Entonces, si vamos desde la perspectiva, desde la voluntad de Dios, parte de ¿qué se llama? Parte de la punta de la idea de Dios y parte hacia abajo, ¿sí? Por lo cual va a partir de la base, desde la vértice a la base, desde el vértice a la base. Entonces, esto es de forma descendente. La justificación del gobierno, del poder del gobierno, pues básicamente es de arriba hacia abajo. Y en cambio, si partimos de la voluntad del pueblo, la justificación del poder será desde la base hacia la vértice, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es ascendente, sube, de abajo hacia arriba, ¿sí? La base pongámonos una pirámide, entonces la base de la pirámide es la que justifica la existencia del poder que está en la cúspide. Esto, nuevamente citando a nuestro querido autor, o lo que cita obviamente Norberto Bobbio en su respectiva obra, ¿sí? En la que estamos citando. Eso en la página 121, ¿no? Ahora, continuamos y nos vamos a otra, que es la doctrina, que se opone obviamente a las voluntaristas, y es las doctrinas naturalistas, ¿sí? Otra forma de justificar la existencia o justificar la legitimidad del poder.
¿Qué mencionamos sobre esto? Pues los naturalistas que dieron el origen a las diversas formas de Estado de derecho natural, también estas se presentan en dos versiones, ¿sí? Al igual que lo hemos mencionado en las antitéticas, ¿sí? Antiéticas, mejor dicho, antitéticas, la naturaleza como fuerza originada de acuerdo con la preponderante concepción clásica del poder, y la naturaleza como orden racional por la ley natural se identifica con la ley de la razón, de acuerdo con la preponderante interpretación del justnaturalismo moderno. Pero bueno, qué queremos decir con esto? Es apelar a la naturaleza para fundar el poder. ¿Qué significa ello? En primera versión, que el derecho demandar de unos y el deber de obedecer de otros deriva de un hecho ineludible, ineluctable, que hay naturalmente y por tanto independientemente de la voluntad humana. ¿Sí? Es decir, nos separamos de la voluntad que puede existir de la humanidad y hablamos de algo natural. ¿Qué sería algo natural? La situación de los fuertes frente a los débiles, de los sapientes frente a los ignorantes, de individuos y también de pueblos enteros aptos para mandar e individuos y pueblos capaces de obedecer. Eso a partir de la naturaleza del ser humano. En cambio, apelar a la naturaleza como orden racional significa fundar el poder en la capacidad del soberano de identificar y aplicar las leyes naturales, que son las leyes de la razón, conforme a lo que hemos explicado, ¿se acuerdan? En temas como el justnaturalismo, en sociedad civil, se acordarán, ¿sí? Entonces, aquí mencionamos que sobre el primero, sobre la perspectiva antitética, que mencionamos de que sí existe poder y eso se justifica por la naturaleza del ser humano, en el cual la naturaleza que predispone la situación o la superioridad de un grupo de personas o unas personas que son más fuertes, más capaces, más inteligentes, que tienen más aptitud para para gobernar, que tienen más aptitud para dirigir, en detrimento de las otras personas que no lo son. Serán más débiles, más ignorantes, más incapaces, etcétera, de los cuales el único camino que les queda es someterse a al poder de otras personas. Entonces, en ese sentido sería antitético, ¿sí? ¿Por qué antitético? Porque va contra la ética, ¿no? Al igual que cuando hemos hablado de la voluntad, ¿cuál sería el antitético? Desde una perspectiva objetiva, alejada obviamente de cuestiones eh, religiosas, si analizamos esta perspectiva de que surge desde la vértice a la base, esa sería la perspectiva antitética. Ahora bien, desde la perspectiva ya naturalista, ¿sí? Naturalista, pero no que no entra dentro del parámetro de antitético, hablamos de la racionalidad, de la razón, de lo que respalda a los naturalistas racionalistas, lo que hemos hablado en su momento. Y en ese sentido, mencionamos que, perdón, mil disculpas, tengo un problema técnico. Mil disculpas, tengo un problema técnico. A ver, no sé qué está pasando.
Mil disculpas, ya lo solucioné, era un problema con la presentación, entonces ya lo tenemos solucionado. Y estamos explicando desde la perspectiva racionalista. Y cuando hablamos de esto, obviamente es importante citar a John Locke. El principal deber del gobierno es el de hacer posible que, mediante el ejercicio del poder coactivo, de la fuerza, la observación de las leyes naturales, para el respeto de las cuales no habría necesidad de algún gobierno si todos los hombres fueran racionales. Es decir, ¿para qué está, obviamente, el poder relacionado al gobierno? ¿Para qué está? Está relacionado para defender, en todo caso, las leyes naturales. ¿Sí? Para defender las leyes naturales. Esto es muy importante, esto lo citamos de la página 122 del libro de Norberto Bobbio. Y continuamos. Ya desde la justificación de la historia, entonces podemos hablar del criterio de, que tiene dos dimensiones, una antitética y otra que no ingresa a ese parámetro. Según la historia de cuya autoridad se busca derivar la legitimación, el poder sea la pasada o la futura, ¿sí? Es decir, a partir de la historia se trata de verificar o legitimar, mejor dicho, el poder. Esto sea desde una perspectiva o desde retrospectiva o desde una perspectiva que va hacia el futuro, ¿no? Entonces, al respecto, eh, el reclamo de la historia pasada instituye como principio de legitimación la fuerza de la tradición y en consecuencia está en la base de las teorías tradicionalistas de poder de acuerdo con las cuales el soberano legítimo es quien ejerce el poder desde tiempos inmemoriales. El poder de mandar también se puede adquirir con base al principio general del derecho apoyado en el uso que se transmite en el tiempo, como se adquiere en la propiedad o cualquier otro derecho. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la cuestión de cuál es la cuestión hacia el pasado, de la justificación histórica hacia el pasado? Es la situación de que va hacia el tradicionalismo, ¿sí? Es decir, que históricamente ha sido así y es la tradición mantener este criterio. Y por otro lado, lo que vamos a ver, esto lo citamos de la página 122 del libro de Bobbio, lo vamos a ver en relación a la historia futura. En relación a la historia futura, pues esta nos dice que es futura, es uno de los criterios para la legitimación del poder por constituirse en el nuevo ordenamiento que el revolucionario tiende a imponer, desarticulando el viejo. Puede ser justificado en cuanto se le presente como una nueva etapa en el curso histórico, una etapa necesaria, inevitable y más avanzada axiológicamente en referencia a la anterior. Entonces, bueno, creo que tengo un problema nuevamente, esta vez del audio. A ver, entonces, como estábamos explicando, ¿cómo sería esta explicación? ¿Cuál sería la cuestión antitética? Sería la hacia el pasado, la tradicionalista. Y por otro lado, la otra sería la revolucionaria. Por lo cual, ¿qué hablamos? ¿Por qué justificar el poder que tiene un rey, un monarca absolutista de la Edad Media, de medieval? Porque así siempre ha sido, porque siempre se ha tenido este sistema tradicional
es algo que se viene heredado y entonces es una continuación del pasado. En cambio, por otro lado, tenemos la situación relacionada hacia el futuro, la perspectiva revolucionaria, en la cual no justificamos este gobierno, sino justificamos un posible gobierno en relación a la historia, o sea, justificamos en relación a lo que respalda esta revolución, ¿sí? Al nuevo cambio de paradigma. Partamos de una idea como la era la Revolución Francesa, en la cual obviamente los ideales revolucionarios establecían criterios naturalistas, entonces criterios que eran nuevos, innovadores, en los cuales se entendían y justificaban que esta historia nueva que se iba a proyectar era mejor que la pasada y obviamente gozaba de legitimidad todas las decisiones gubernamentales. Ahora bien, esto es lo que en relación a la cuestión de legitimidad vive desde el punto de vista histórico revolucionario. ¿Por qué? Porque este es revolucionario, porque también es inevitable, es algo que se va a suceder, es algo ineludible y es un avance axiológico, como lo dice Norberto Bobbio. Esto en la página 123 del libro de Norberto Bobbio. Y volvemos a la idea del conservador, tiene una concepción estática de la historia. Está bien lo que dura, ¿sí? Si está como estamos, es porque está bien, ¿sí? El revolucionario, en cambio, tiene una concepción dinámica en contrapartida a lo estático. Está bien lo que cambia en correspondencia con el movimiento predeterminado y finalmente comprendido del progreso histórico, ¿sí? Ambos pretenden estar en la historia, representan dos posiciones históricas, pero el primero considera que la respeta, el segundo la anticipa, ¿sí? La respeta anticipándola, aceptándola, y la otra la respeta anticipándola o incluso estimulándola. Estamos desde la perspectiva histórica, ¿no? Página 123 del libro de Bobbio. El problema de la legitimidad está íntimamente vinculado al de la obligación política, con la base en el principio de que la obediencia se debe solamente al mandato del poder legítimo, donde termina la obligación de obedecer a las leyes. Por eso es que se denota la importancia, o se ha hablado de la importancia de la legitimidad, la cual, eh, a partir de esta legitimidad, pues se puede hablar de la obediencia que tiene el destinatario del poder, del cual, si no gozara de legitimidad, esta obediencia no tendría, no procedería y generaría una suerte de discrepancias y desarrollaría problemas en el desarrollo de este sistema político que que estamos mencionando. Entonces, un criterio muy importante, una consecuencia lógica de la legitimidad es la obediencia. Una consecuencia lógica, sí, es decir, que si no existiera legitimidad, no hay obediencia, y si hay legitimidad, hay obediencia, entonces por eso hablamos de consecuencia lógica. Un poder con base en un criterio es afirmado como legítimo, con base en otro puede ser considerado ilegítimo. En ese sentido, de los 6 criterios enlistados, algunos son más favorables al mantenimiento del statu quo, es decir, ex parte principis. ¿Sí? Entonces, ¿qué mencionamos sobre esto? De los 3 indicadores que hemos mencionado, de esos 3 parámetros que hemos mencionado, cada uno de estos tiene 2 puntas, ¿sí? Dos criterios contrarios, de lo cual, obviamente, desde si nos vamos, por ejemplo, de la situación de la voluntad, pues si hablamos de la voluntad de la vértice a la base, este pues es contrario a la voluntad de la base a la vértice. Entonces, por eso, si estamos desde la perspectiva del primero, el segundo
será ilegítimo. Si estamos desde la perspectiva del segundo, el primero será ilegítimo. Por eso es muy importante entender esto. Y por eso hemos desarrollado en 6 criterios, porque una cosa son los indicadores, pero estos se dividen en 2 contrapartidas. Y de los cuales, de estos 6 criterios, 3, ¿sí? Se inclinan a un statu quo, es decir, se quedan de parte del príncipe, del que gobierna. Podríamos hablar entonces de, desde la perspectiva de la voluntad, hablar del, del criterio que está de parte de la voluntad del vértice a la base, ¿sí? La voluntad de Dios, como diría. Podemos hablar del criterio de la naturaleza en relación a la fuerza, ¿sí? A la posibilidad de la naturaleza en relación de los fuertes frente a los débiles, de los inteligentes frente a los no sapientes, etcétera. Esto sería relación, también estaría dentro de este criterio de ex parte principes. Y por último, hablaríamos de la historia, el que está relacionado con el tradicionalismo, ¿sí? El cual también estaría pues más favorable, este sí, lógicamente al statu quo. Esto lo citamos de la página 124 del libro de Bobbio. El problema de la legitimidad está íntimamente vinculada al de la obligación política, con base en el principio de que la obediencia se debe solamente al mandato del poder legítimo, donde termina la obligación de obedecer a las leyes. Sí, continuamos con esta idea de la obediencia, ¿no? Es decir, la dependencia de la obediencia en relación a la legitimidad. Un poder que con base en un criterio es afirmado como legítimo, con base en otro puede ser considerado ilegítimo. Esto ya creo que lo hemos mencionado. Entonces, continuamos con esto y nos vamos al criterio de legitimidad y efectividad. Con el advenimiento del positivismo jurídico, el problema de la legitimidad cambió completamente. Mientras, de acuerdo con las teorías anteriores, el poder debe estar apoyado por alguna justificación ética para poder durar y en consecuencia la legitimidad es necesaria para la efectividad. Con las teorías positivistas, ¿sí? Se abre otra tesis de que solo el poder efectivo es legítimo, efectivo en el sentido del principio de efectividad del derecho internacional, y entonces una autoridad, como nos dice Kelsen, de hecho constituida es el gobierno legítimo. Y el ordenamiento coercitivo, puesto en práctica por tal gobierno, es un ordenamiento jurídico. Y la comunidad constituida por ese ordenamiento es un Estado, en el sentido del derecho internacional, en el cuanto este ordenamiento es un conjunto eficaz. Desde este punto de vista, la legitimidad es un puro y simple estado de hecho. En- mm, Aquí citamos en la página 125. Bueno, a ver, explico. El positivista obviamente procura, plantea como una idea en relación a su desarrollo teórico, alejarse, un fundamento, mejor dicho, un criterio fundamental, un pilar, alejarse de criterios que no tengan respaldo objetivo y entonces alejarse de criterios que tengan connotaciones axiológicas. Y como lo han podido ver en los criterios anteriores, en los 6 que hemos mencionado, bajo los 3 indicadores, se pueden establecer consideraciones axiológicas, ¿sí?
de los cuales bueno esto, malo otro, malo esto, bueno lo otro. En ese sentido, ¿qué es lo que hace? Aquí básicamente no ingresa desde esta perspectiva positivista jurídica a analizar estos criterios axiológicos y básicamente se ciñe en la efectivo, ¿sí? En la efectividad. Y esto es un fundamento de qué? De una materia que ustedes van a avanzar en segundo año de la carrera, que es Derecho Internacional, aterrizando más Derecho Internacional Público. En este se ciñe qué cosa? De que uno de los criterios que se manejan en relación al reconocimiento de Estado, esto estamos para explicar, obviamente estoy avanzando un poco más de lo que explica Bobbio, ya saben todas las recomendaciones que vengo dando en relación a esto. Es un principio de derecho internacional en el cual los estados no ingresan a analizar si un gobierno es legítimo o no, sino si el gobierno efectivamente ejerce el poder. Entonces, eso es un fundamento desde la perspectiva del derecho internacional y esto lo hace, lo plantea Kelsen. Entonces, ¿cómo logra esa efectividad del poder? ¿Sí? Ya no ingresa a la legitimidad, solamente a la efectividad. ¿Y cómo es efectivo un poder? Cuando tiene un ordenamiento coercitivo, un ordenamiento jurídico coercitivo, el cual, pues, establece una forma por la cual se ejerce se efectiviza el poder, se pone en práctica el poder. Y entonces, para el debate del positivismo jurídico, entender de que el positivismo jurídico solamente se limita al estudio del derecho y no de los hechos, entonces la legitimidad es simplemente un hecho, ¿sí? Por lo cual, problema de otro campo. Esto en relación, obviamente, a esta perspectiva de legitimidad desde una perspectiva positivista jurídica. Permanece el hecho de que con base en el principio de efectividad, un ordenamiento continúa siendo legítimo con la ineficacia ha llegado a tal punto que hace probable o previsible la eficacia de un ordenamiento alternativo. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Es decir, permanece el hecho de que con base al principio de efectividad, un ordenamiento continúa siendo legítimo. Es decir, es legítimo porque es efectivo. Así de simple, hasta que la ineficacia ha llegado a tal punto que hace probable o previsible la eficacia de un ordenamiento alternativo. Es decir, si es efectivo, es legítimo. Si no es efectivo, es ilegítimo. Sencillo. Nuevamente lo explico. Si es efectivo, es legítimo. Si no es efectivo, es ilegítimo y se buscará otro ordenamiento. La famosa teoría weberiana de las tres formas de poder legítimo, que nos menciona en la página 126, las cuales se manejan en tipos puros o ideales de poder legítimo son, de acuerdo a Weber, el poder tradicional, el poder legal racional y poder carismático. Tradicional, poder legal racional y poder carismático. Citando a Weber, también en la página 126. Esos tres tipos presentan diferentes motivaciones. En el poder tradicional, el motivo de la obediencia, ¿sí? Lo que es lo mismo, la razón por la cual el mandato tiene éxito, es que la creencia en la sacralidad de la persona del soberano. La sacralidad que deriva de la fuerza de lo que dura, de lo que siempre ha sido, y cuando siempre ha sido, no hay razón para cambiarlo. En el poder racional, el motivo de la obediencia deriva de la creencia de la racionalidad del comportamiento de las leyes. Entonces, sobre el primero, que es la cuestión del poder tradicional, está relacionada a cuestiones de la tradición, una perspectiva tradicional, valga la redundancia, en el cual el que está gobernando lo está haciendo porque tiene un respaldo, una legitimidad que incluso puede derivar de algo
está por encima de la humanidad, ¿sí? Es decir, algo que puede ser incluso la religión, la fe, etcétera, o cuestiones de diferente criterio que se hayan podido dar, pero que mantiene una idea de establecer los criterios que ya se han venido más mencionando. Creo que está bastante inteligible esto, bastante claro. En relación al segundo, al poder racional, es decir, la obediencia reciba de la racionalidad del comportamiento conforme a las leyes. ¿Qué tan racional son las leyes? Pues va a derivar en la legitimidad del gobierno, ¿sí? Del poder, mejor dicho. ¿Sí? Si las leyes son irracionales, entonces el poder es ilegítimo. Y por último, y podemos mencionar que de esta cuestión que quiso mostrar cuáles han sido hasta ahora en la historia de los fundamentos reales, no los presupuestos declarados del poder político. En relación al carisma, que nos estábamos olvidando y que también está en el libro de Bobbio, mencionamos obviamente, igual como la lógica nos lleva a entender, que el carisma del gobernante es el que le dota de legitimidad, ¿sí? Mientras, si no tiene el carisma, si no goza de carisma, pues obviamente pierde la legitimidad. Esto no está respaldado, obviamente, eh, o mejor dicho, está respaldado hasta ahora cómo se ha sucedido en la historia. Eso nos explica Weber, o Weber citado por Norberto Bobbio en la página 127. Esto en relación, obviamente, a la cuestión eh, del fundamento del poder. Ahora vamos a explicar el tema del Estado y el derecho. En ese sentido, mencionamos que los elementos constitutivos del Estado sería, obviamente, las relaciones para explicar esto tenemos que hablar sobre las relaciones entre el derecho y el poder, el derecho y Estado. Desde que los juristas se adueñaron del problema de Estado, este es definido mediante tres elementos constitutivos que es el pueblo, el territorio y la soberanía. Concepto jurídico por excelencia, ¿sí? Este concepto en particular es jurídico porque tiene fundamento jurídico. Elaborado por los juristas, aceptados universalmente por los escritores del derecho público. Esto citando a nuestro querido nuevamente Norberto Bobbio en su respectiva página, ¿sí? La página 128. Un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él. Entonces, partamos de la premisa de que eh, los tres elementos constitutivos son el pueblo, el territorio y la soberanía. El pueblo, territorio y la soberanía. Y sobre ello, pues básicamente hablaríamos de Kelsen, ¿sí? Vamos a citar a nuestro querido amigo Hans Kelsen y señalamos lo siguiente. Hace del Estado Estado o ordenamiento jurídico el poder soberano. Se vuelve el poder de crear y aplicar derecho, o sea, sus normas vinculantes, en un territorio y hacia un pueblo. Poder que recibe su validez de la norma fundamental y de la capacidad de hacerse valer recurriendo en última instancia a la fuerza, y en consecuencia por el hecho de ser no solamente legítimo, sino también eficaz, como lo hemos explicado en el tema anterior, en la clase, en el punto anterior. Legitimidad y eficacia se reclaman mutuamente. El territorio se convierte en el límite de la validez espacial del derecho del Estado, en el sentido de que las normas jurídicas emanadas del poder soberano únicamente valen dentro de determinados confines. El pueblo se vuelve el límite de validez personal del derecho del Estado, en cuanto las mismas normas jurídicas solamente valen, salvo excepcionales casos para determinados sujetos
que de tal manera constituyen los ciudadanos del Estado. Como pueden ver, esta es una explicación positivista de los elementos y principalmente del criterio de la soberanía, ¿sí? En el cual básicamente cuando se habla de poder soberano está relacionado intrínsecamente a ese poder de crear y aplicar el derecho. Crear por un lado y aplicar el derecho por el otro. Y este derecho que es vinculante, por el cual obviamente ante un incumplimiento puede generar una sanción. De ahí deviene su validez. Y de la capacidad de hacerse valer recurriendo en última instancia a la fuerza, como les digo, ¿no? Es decir, crea el derecho, lo aplica el derecho y si alguien lo incumple, deriva una sanción que es el uso de la fuerza. Entonces, todo esto está relacionado al poder del soberano. ¿Qué involucra entonces? Este es pues relacionado, estas normas, este poder, se materializa en quiénes, en el pueblo, ¿sí? En la población. ¿Y dentro de dónde se realiza esto? Dentro del territorio. Y termina siendo que este territorio el límite de validez espacial del Estado. Es decir, sale del territorio del Estado, ese poder soberano ya no es tal. Será el poder soberano de otro Estado. Y entonces el límite territorial es el territorio y el límite de validez personal es la población, en los cuales, salvo unas excepciones que también se explican en derecho, normalmente las normas se aplican para los nacionales o para la gente que está sometida, obviamente, dentro de ese parámetro de la población, dentro que están dentro del territorio. En cuanto al ordenamiento coactivo, es una técnica de organización social en la cual, en cuanto tal, es decir, en cuanto técnica o conjunto de medios para lograr un objetivo, puede ser empleado para los objetivos más diversos. ¿Sí? Esto también nos explica Norberto Bobbio en la página 129. ¿Qué más mencionamos? Citamos al barón de Montesquieu, ¿sí? Ahí donde quiere exaltar la nación cuya constitución tiene como objetivo la libertad política, citando a Inglaterra, agrega, aunque todos los estados en general tengan el mismo fin, que es el de conservarse, cada uno tiende a desear un objetivo particular. Si estábamos hablando, obviamente, ¿de qué? Todo lo que estamos explicando, todo ese ordenamiento coactivo que se espalda el poder soberano, está constituido con un objetivo, para lograr un objetivo o algunos objetivos. Entonces, por los cuales es importante mencionar este objetivo o estos objetivos que puedan tener. Y en relación a estos objetivos, podemos mencionar ciertas propuestas que mencionan eh, diferentes autores. Habíamos citado el mismo, un objetivo que nos explica Montesquieu que es necesario de cualquier nación, es el objetivo o el fin de conservarse, ¿sí? De preservarse como un sistema político, como un Estado. Pero ya distinguiendo entre cada uno de los estados, cada uno de esos puede tener distintos objetivos particulares, según obviamente las características de cada uno. Página 129 del libro de Norberto Bobbio. Una definición formal e instrumental de la condición necesaria y suficiente para que exista un Estado es que un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos correspondientes, obligatorios para todos los que habitan en ese territorio y obedecidos efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la mayor parte de los casos en los que se requiere su obediencia, cualesquiera que sean sus decisiones, sean las decisiones. A ver, sobre esto, creo que es incontrovertible mencionar que de los tres elementos constitutivos del Estado, es incontrovertible establecer
el criterio del territorio y de la población. Sí, eso es incontrovertible, es bastante claro que un estado sin territorio no puede ser un estado, si una población un estado sin población no puede ser un estado. Entonces, el que nos genera mayor debate y el cual nos genera mayor atención es el tercero, el que en un principio habíamos hablado sobre soberanía, que ahora como nos cita Kelsen, hablamos de poder soberano. ¿Y este poder qué hace? Pues es la amalgama que une el territorio y la población frente a qué? Frente a un ordenamiento jurídico. Es decir, el tercer criterio, que es poder, soberanía, gobierno y poder político, está relacionado todos entre sí en el tercer criterio, en el cual relaciona, obviamente, lo que hemos mencionado previamente, que las personas que se encuentran dentro del territorio, o la población, mejor dicho, que se encuentra dentro del territorio, están sometidas ¿a qué? A la soberanía del Estado. Entonces, obviamente, todas las disposiciones pues son obligatorias en todo ese criterio que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque es respaldado de la soberanía, como nos habíamos citado a Kelsen, pues tiene la posibilidad de crear y aplicar el derecho. Y cuando aplica y crea el derecho, ¿qué hace? Establece reglas de conducta de las cuales, ante un incumplimiento que se genera, pues su respectiva sanción unida, respaldada de la fuerza pública. Entonces, para que se entienda todo este criterio. ¿Y por qué existe, obviamente, esos tres elementos, y sobre todo el último, para cumplir con el objetivo el objeto del Estado, que como nos dice Montesquieu, en general es el mismo para todos, que es el conservarse, pero que tiende a desarrollar cada uno un objeto particular. Página 129, 30 del libro de Norberto Bobbio. También citamos a Platón, ya cuando hablamos del gobierno de las leyes, ¿sí? Seguimos obviamente debatiendo sobre el tercer elemento, ¿sí? Y hablamos que Platón nos dice, veo pronto la destrucción en el Estado, donde la ley es súbdita y no tiene autoridad. En cambio, donde la ley es patrona de los magistrados y estos sus siervos, yo veo la salvación y toda clase de bienes que los dioses dan a los estados, citado de la página 131. Mencionamos que ello, entonces, básicamente habla de que frente a el desarrollo de la actividad pública, frente al desarrollo, obviamente, de los gobernantes, tiene que estar, frente a ellos está que las leyes, que subordina todo ello a frente a esto. Y si no, obviamente, como nos diría Platón, tiende pues a una destrucción, una pronta destrucción. Aristóteles nos señala, conforme a lo que nos cita Bobbio, y dice, más conveniente ser gobernados por el mejor hombre, o será más conveniente ser gobernados por el mejor hombre o por las mejores leyes. Y nos dice, continúa, la ley no tiene pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma humana. Entonces, ¿qué podemos inferir? De que por más que sea el mejor hombre, este mejor hombre cuenta con pasiones. Y entonces puede esto desarrollar alguna situación particular en la cual puede devenir, ya citando Platón, en una destrucción, por más que sea bueno el hombre, el ser humano. En cambio, si es las mejores leyes, entonces obviamente estas mejores leyes eh, importarán, valdrán y limitarán a cualquier gobernante, incluso sea bueno, sea malo, etcétera, ¿no? Y Bracton, citado también por Bobbio, dice, el rey no debe la ley, ya que es la ley la que le hace al rey, ¿sí? El rey no, es decir, que el rey no, el rey está sometido a la ley porque es rey, porque la ley lo hizo rey. El artículo, la página 131 del libro de Norberto Bobbio también. Y aquí tenemos una pregunta. Ya que las leyes generalmente son puestas por quien detenta el poder, ¿de dónde vienen las leyes a las que debería obedecer el propio gobernante? Es decir,
hemos visto, citado a Platón, a Aristóteles, a Bracton, y hemos hablado de que, muy bien, las leyes tienen que estar por encima del gobernante, ¿sí? O de los que gobiernan. Claro, obvio, pero estas leyes, ¿dónde surgen? ¿De dónde aparecen? Esas leyes que obviamente subordinan al gobernante. Y Bobbio nos plantea que existen dos caminos, ¿sí? Conforme nos señala en la página 132 de su libro. Esos dos caminos, hablamos sobre el primero. Por encima de las leyes puestas por los gobernantes, hay otras leyes que no dependen de la voluntad de los gobernantes. Estas leyes son ¿cuáles? Las leyes naturales, derivadas de la propia naturaleza del hombre que vive en sociedad, o bien las leyes cuya fuerza obligatoria provienen del estar arraigados en lo que es la tradición. ¿Sí? Es decir, o terminamos la idea primero. El segundo, al inicio de un buen ordenamiento de leyes, hubo un hombre sabio, ¿sí? Un gran legislador que dio a su pueblo una constitución a la que los futuros regidores se deberán apegar escrupulosamente. El primero citado a la página 132, el segundo citado a la página 133 del libro de Bobbio. Pero vamos a una interacción en esto. Las primeras constituciones escritas, o mejor dicho, explicamos primero que nada. Sobre el primero, tiene una fundamentación ya por un lado naturalista o por otro lado histórica, ¿sí? La naturalista es que asume de que existen leyes naturales que obviamente son anteriores al, a cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque están relacionadas a la naturaleza del hombre. Hablar sobre el naturalismo creo que y ustedes ya tienen suficiente base, entonces entienden eso, eh, que cada gobernante, no importa sea este, tiene que respetar estas leyes naturales y subordinarse a estas. ¿Para qué? Para cuando desarrolle las leyes que lo cree dentro del desarrollo de su gobierno. Y por otro lado, podemos citar desde una perspectiva histórica a las costumbres, ¿no? O bien relacionado a la cuestión que está relacionada a la tradición, en las cuales obviamente existen estas leyes anteriores que están en la tradición y que si viene un nuevo gobernante, digamos un rey, un nuevo gobernante tendrá que ceñirse a estas tradiciones que son innegables, que han sido ampliamente aceptadas por parte de la historia. Y desde el segundo, habla de la existencia de un hombre sabio, ¿sí? De un gran legislador que crea una excelente norma, ¿sí? Y esta, pues, termina siendo el eje del desarrollo de las demás normas. Las primeras constituciones escritas, así la norteamericana, ¿sí? La de Estados Unidos, como la francesa, nacieron bajo la insignia de la misión extraordinaria de quien instaura como un nuevo cuerpo de leyes el reino de la razón, interpretando las leyes de la naturaleza, transformándolas, mejor dicho, en leyes positivas, como una constitución que brotó de un solo gesto de la mente de los sabios. Es decir, que las primeras constituciones que se han tenido en la historia contemporánea del Estado moderno como lo conocemos, devienen obviamente de ideales naturalistas, ¿sí? Conforme a lo primero que hemos mencionado, y que estas han sido brotadas, ¿sí? Han aparecido gracias a la mente de los sabios de la época, ¿sí? Que han podido identificar estas leyes naturales y estructurarlas en sus respectivas constituciones. Página 134. Y en la página 134 también mencionamos que existen límites en relación al poder, y mejor dicho, límites en relación al gobierno y el ejercicio que pueda tener el gobierno, relacionándolo como poder soberano dentro del tercer elemento constitutivo. Y mencionamos que el gobierno de las leyes, como superior al gobierno de los hombres, puede parecer contraria al principio de acuerdo con el cual el principio es legibus solutus, ¿sí? Es decir, existe la posibilidad de identificar que existe un límite en relación al gobernante de forma interna, desde la pueblo a quien obviamente se somete
o se presenta este gobierno. Las leyes a las que se refiere el principio son las leyes positivas, ¿sí? Es decir, las leyes puestas por la propia voluntad del soberano, quien no está sometido a las leyes que él establece porque nadie puede dar leyes a sí mismo. Esto estamos hablando desde una perspectiva naturalista en un principio, en el cual obviamente eh, estas leyes son positivas en el sentido de que han cumplido ciertas formalidades y que han sido creadas también y que son verificables, mejor dicho, eh, por quienes, por los gobernantes para su cumplimiento. Y estas leyes terminan siendo pues los límites, uno de los límites internos del gobernante. Y como el gobernante no puede obviamente dotarse de leyes a sí mismo porque sería ampliarle mucha libertad en el desarrollo de sus funciones, entonces existe la parte de la soberanía. Jean Bodin señala que lo que hace las leyes naturales y divinas, todos los príncipes del mundo están sujetos a ellas. No está en su poder transgredirlas, sino quieren hacerlas culpables de lesa majestad divina. Entonces, aquí hay leyes que son de connotaciones naturales y connotaciones divinas, de las cuales el gobernante, en este caso el término de Bodin utiliza príncipe, no puede transgredirlas, ¿sí? Entonces termina siendo, pues, estas leyes el límite del gobernante. El poder del príncipe no solo está limitado por las leyes naturales y divinas, sino también por las leyes fundamentales del reino, como por ejemplo las leyes que regulan la sucesión de trono, que son las leyes transmitidas, las leyes consuetudinarias como tales positivas. Es decir, aparte de estas leyes naturales y divinas que se han citado en el párrafo anterior citado por Bodin, existen otras leyes que ya van más, que ya están establecidas de forma positiva o también establecidas en la costumbre, si son consuetudinarias, sobre todo según una corriente que se maneja por un lado del derecho, que seguramente también lo van a ver en el desarrollo de su carrera, y estas pues terminan siendo también otro limitante para el gobierno, para el príncipe. Es decir, cuestiones de regulación de la sucesión al trono, que si ustedes revisan historia van a poder confirmar esto, y si quizá no pudieron revisar historia, pudieron revisar alguna película donde, que es común en relación cuando se hablan de los reyes, de los príncipes, de la situación de la sucesión y cómo se los realiza, ¿no? De hecho, en la actualidad, ahora recientemente tenemos una situación relacionada a la sucesión, eh, que se ha tenido, mejor dicho, recientemente, donde se ha podido evidenciar esto. Y otras cuestiones. Obviamente damos el contexto de que esta referencia es de una época un poco más antigua a la que tenemos ahora, ¿no? Página 134. El rey que viola las leyes naturales y divinas se vuelve un tirano, ex parte exerciti. El rey que viola las normas fundamentales es un usurpador, o sea, un tirano ex defectum tituli. Entonces, es tirano. ¿Por qué? Porque viola las leyes naturales, sencillo, y divinas, que son una y una, ¿sí? De las cuales obviamente no ha involucrado la participación en su creación de las personas, sino que están dadas, ¿sí? Han sido dadas, uno por un lado por la naturaleza y otro por una autoridad divina, ¿sí? A partir de una religión. Y por eso, si las contraviene, es un tirano. Y por otro lado, si hablamos de que viola estas normas fundamentales, las que han sido dadas a partir, obviamente, desde una génesis de una sociedad en la cual se han establecido unas leyes eh, que se han ido construyendo y que se han ido respaldando a través del tiempo y ante eh, un origen del ser humano, ¿sí? No de la naturaleza, no de la divinidad, sino del ser humano,
quien contraviene estas normas fundamentales es un usurpador. Esto citamos de la página 135 del libro de Bobbio. Un tercer límite que podemos mencionar, que más que cualquier otro es útil para distinguir la monarquía real de la monarquía despótica, el poder del rey no se extiende hasta invadir la esfera del derecho privado, que es considerado un derecho natural, salvo en casos de clara y justificada necesidad. Se acordarán el debate que hemos tenido al principio de la clase, ¿sí? El primer video, en el cual hablamos de lo privado y toda esta situación inherente, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál es el límite? Es precisamente lo privado, que tiene una connotación naturalista y en ese sentido, pues, eh, termina siendo un límite para el gobernante. Y para ser un límite para el gobernante, eh, no lo puede transgredir porque de lo cual, obviamente, tendría connotaciones despóticas, ¿sí? Porque si sale del ámbito de la esfera privada, ¿sí? O viola, mejor dicho, de la esfera privada, si viola la esfera privada, ese gobierno es despótico, ¿sí? Esa monarquía es despótica, ese gobernante es despótico. Es una característica, obviamente. Pero obviamente este ámbito privado no es ilimitado. También se acordarán de la primera clase que hemos tenido. No es absoluto. Existen ciertas situaciones en las cuales se podrán limitar el acceso a este derecho privado y tiene que ser por una clara y justificada necesidad. Obviamente desde esta perspectiva que venimos explicando. Página, una clara y justificada necesidad, obviamente, desde la perspectiva, eh, una perspectiva del derecho natural, ¿sí? Porque si vamos a otra fundamentación, tendrá pues otras limitantes, será incluso la regla, eh, la invasión de la esfera privada. Por eso es muy importante que conecten esta pequeña parte con lo que hemos explicado en el primer video y lo que han podido leer ustedes también del libro de Bobbio en el primer capítulo. Página 135 del libro de Bobbio. Ahora bien, seguimos con los límites internos. El poder del rey debe estar limitado no solamente por la existencia de las leyes superiores, que nadie pone en discusión, sino también por la existencia de centros de poder legítimos como los órdenes o estados, el clero, la nobleza, las ciudades, con sus órganos colegiados que pretenden tener derecho de deliberar en determinadas materias como la imposición fiscal. Se trata de un límite que deriva de la misma composición y organización social y como tal, allí donde los estamentos tuvieron éxito, como en Inglaterra. Más fuertes que el límite puesto, pero no impuesto por las leyes superiores. Entonces, sobre esto en particular, también ya tenemos un límite desde una composición sociológica, en la cual obviamente diferentes grupos de la sociedad terminarían siendo también límites, porque por la connotación que tienen estos grupos dentro de la sociedad, que influyen dentro del gobierno y que terminan limitándolos, ¿sí? Citado la página 135 y 136 del libro de Bobbio. El rey, entonces, ¿qué podemos mencionar? Gobierna exclusivamente a través de sus funcionarios. Esto ya vamos a ingresar a otra explicación, dentro de los límites internos, obviamente. El rey gobierna exclusivamente a través de sus funcionarios y comisionarios. El proceso de transformación no se presenta en plenitud y jamás logra oscurecer la idea de monarquía controlada por la presencia de cuerpos intermedios. Si el respeto de las leyes superiores sirve para distinguir el reino de la tiranía, la presencia de cuerpos intermedios es útil para distinguir la monarquía del despotismo. Entonces, ¿qué mencionamos en relación a esto? Que hasta la lógica nos lleva a entender de que un rey, un gobernante,
directamente no podría gobernar, ¿sí? No podría llevar adelante toda la materialización del poder soberano, del poder público, y requeriría de estos cuerpos intermedios, los que estamos mencionando, que serán pues los funcionarios que vendrán pues a materializar precisamente las decisiones del poder, del que gobierna, del que detenta el poder. Entonces, en ese sentido, es muy importante la participación de estos cuerpos intermedios, porque según su participación se puede llegar a asumir que eh, si los cuerpos intermedios determinan si una gobierno, una monarquía es despótica, ¿sí? Conforme a lo que hemos venido explicando, ¿no? Que incluso vulneraría las normas fundamentales que hemos explicado y distinguir obviamente de la tiranía que también tiene sus connotaciones en relación ya al derecho natural. Entonces los cuerpos intermedios serán muy importantes. Citando a el federalista, eh, en la participación de Madison en relación al federalista, dice, concentrar todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos, sean estas las de muchos o de pocos, puede con mucha razón ser definido como la verdadera dictadura. Un criterio más que puede ser concentrado como absolutista, como dictadura, además de lo que hemos visto en relación a los cuerpos intermedios o del cumplimiento de las normas naturales o divinas por un lado o leyes fundamentales por el otro, podemos hablar de que también que puede ser, que puede tener una connotación de dictadura, es precisamente que se concentren los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos. Y entonces, esta separación que como se va a desarrollar en otros puntos, terminaría siendo los límites para el gobernante, ¿sí? La separación de estos poderes que terminarían siendo por un lado legislativo, ejecutivo y por otro lado judicial. Sí, legislativo uno, ejecutivo otro y judicial por otro. Entonces termina siendo un límite. Página 137 del libro de Bobbio. La última lucha por la limitación del poder político es la que se combatió en el terreno de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, comenzado por los derechos personales ya enunciados en la Magna Carta, en la Carta Magna de Enrique III en 1225, hasta los diversos derechos de libertad, religión, opinión, política, prensa, reunión, asociación, que constituye la materia de los Bill of Rights de los Estados americanos y de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano emanadas durante la Revolución Francesa. Estos derechos constituyen límites a la validez material del Estado. Entonces, ¿qué también es límite? Aparte de todo lo que hemos venido mencionando, los derechos, ¿sí? Los derechos también son límites internos en relación al poder soberano. Estos que han tenido desarrollo no reciente, sino ya tiene bastante data, citamos la de 1225 como un inicio, pero ha tenido bastante desarrollo en los constitucionalismos inglés, americano, francés, y de todos los que se han inspirado de estos, pues terminan siendo los derechos. Y seguramente cuando pasen ya a profundidad la materia de derecho constitucional, ya cuando estén en pregrado, pues básicamente van a comprender todo este desarrollo y por qué termina siendo límites. Les doy un pequeño ejemplo para cerrar la idea. ¿Sí? Yo tengo derecho a la libertad, entonces no puede venir el Estado a aprenderme sin ninguna razón, ¿sí? Entonces, ¿qué es un límite? El gobernante tiene el límite de no poderme aprender, de no poderme privar de mi libertad si no tiene ningún fundamento, ¿sí? Entonces ya se le está limitando. Y bueno, cuando hablamos de los límites externos, hablamos de estos límites que según ningún Estado está solo, hay que entender el contexto. Todo Estado existe al lado de otros estados en una sociedad de estados. Y entonces, el derecho que regula desde tiempo inmemorial las relaciones entre los estados soberanos
o también conocido a este derecho como el jus gentium, derecho de gentes, límites que derivan de las tradiciones que se han vuelto obligatorias, la costumbre internacional o de acuerdos recíprocos, los tratados internacionales. La soberanía tiene dos caras, una mira hacia el interior, ¿sí? Lo que hemos explicado hacia atrás, en el punto anterior, ¿sí? Los límites internos y qué connotaciones tiene esto y qué límites tendría, y otra se mira hacia el exterior. En consecuencia, se encuentra con dos tipos de límites, los que derivan de las relaciones entre gobernantes y gobernados, explicados previamente, y son los límites internos, y los que derivan de las relaciones entre estados y son límites externos. Esto obviamente se va a desarrollar, ustedes lo van a desarrollar en pregrado, cuando pasen Derecho Internacional Público. Pero les anticipo algunas cuestiones. Cuanto un estado es más fuerte y por tanto sin límites en el interior, tanto es más fuerte y por tanto con menores límites en el exterior. El proceso de unificación interior corresponde a un proceso de emancipación exterior. Mientras un Estado logra vincular más a sus súbditos, más logra poder hacerse independiente de los otros Estados. Tiene hasta guarda sentido lógico. ¿Por qué? Porque obviamente un Estado que internamente esté bien tendrá toda la libertad de desarrollarse con comodidad ante la esfera internacional. Vamos a dar una analogía burda, pero tal vez para con eso me puedan comprender. Si una persona en su familia tiene problemas, seguramente al tener problemas dentro de su familia no podrá desarrollarse en su vida externa, sin su trabajo, en la universidad, etcétera. Pero si en su familia está todo bien, tendrá predisposición para que le vaya mejor en el ámbito exterior, su trabajo, en su estudio, etcétera. Un Estado que tiene, obviamente, completamente establecido el criterio de interno, la organización interna, podrá desarrollarse de forma externa de mejor forma y con mayor fortaleza. Existen estados más potentes, independientes y autosuficientes. Siempre se ha reconocido la necesidad del derecho que se regule sus relaciones. Claro que sí. Jus gentium de eso deriva las relaciones entre estados, ¿sí? Entre sistemas políticos. Siempre ha sido necesario. El proceso de disolución gradual del imperio, al que corresponde la formación de los estados territoriales y nacionales, se contrapone el proceso inverso, unificación paulatina de pequeños estados en uniones más vastas que pasan a través de la confederación en las que cada estado conserva su independencia, no obstante de una perpetua de los otros estados, como sucedió originalmente en Suiza, para llegar a la primera vez a la formación de una nueva y original de los estados federales como la Constitución de Estados Unidos. Entonces lo van a ver. Existe la creación de los estados en relación desde una perspectiva de disolución o separación o de la unificación. Si, por ejemplo, separación Bolivia de España, ¿sí? Eh, o disolución la Unión Soviética que se ha disuelto en Ucrania, en Rusia, en Azerbaiyán, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos la unificación en la que se han ido conformando a partir de cuestiones federales o confederadas, como los Suiza, como es Estados Unidos, que han nacido con las 13 colonias que se han unificado y obviamente se han ido agregando después. Y bueno, estos ganan en fuerza en el exterior, uniéndose a otros, lo pierden en independencia interna. La fuerza sugestiva de la idea federativa, es decir, del modelo de una república grande que se forma a través de la agregación de pequeños estados, es tal que hace plausible la idea de la República Federativa Universal, que al abrazar a todos los estados existentes, prácticamente practicarle una nueva idea universalista del imperio, si bien bajo el proceso contrario, ya no descendiente arriba hacia abajo, sino descendiente hacia arriba. Eso que quiere aterrizar, aterrizamos en la idea de que cuando se han unido esos estados y han construido uno nuevo, más potente, han podido desarrollarse mejor frente a la sociedad internacional, ¿sí? A diferencia de estados más pequeños que quizá por diferentes razones, al ser pequeños, no han podido llegar. No es regla, pero sí es una tendencia, ¿sí? No es regla, es una tendencia. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Estados Unidos, que obviamente como Estados Unidos ha logrado llegar a diferentes cuestiones, ¿sí? A diferentes, a su conocida importancia. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Con esto acabamos este punto, esta clase, esta reunión. Muchas gracias. Espero tengan una excelente tarde, día o noche, según lo que estén viendo el video. Hasta pronto.